no sé. Andrés, ¿me puedes preparar ahí Juan 6, del 16 al 21? ¿Vale? Gracias, Padre. Bueno, buena hermano, la verdad que da un poco de respeto. Nada, yo quería compartir un poco, estuve hablando con el pastor el otro día. ¿Se me oye bien? Vale. Y pues el domingo pasado no pude venir, he estado muy liado estos fines y demás. Al final el Señor está obrando para cada vez poder estar más implicado. Y bueno, yo estaba hablando con el pastor y es que pues estoy pasando algunas situaciones que son duras y Jesús lo decía, en el mundo tendréis aflicciones, pues así lo estoy viviendo, pero dice que yo vencí al mundo, así que tenemos fe. Y se lo estaba contando al pastor porque esas situaciones al final lo que me están haciendo es acercarme mucho más al Señor y que yo pueda anhelar más de su presencia y de que pues Él sea el que dirija mi vida. Y también, pues eso, tuve una experiencia cuando nos juntamos Rebeca y Nano y estuvimos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Desde entonces, pues empecé a anhelarlo mucho más en oración y todos los días clamar al Señor. Y el Señor esta semana ha estado pues tocándome mucho el corazón. He llegado a tener, pues eso, recibido don de lengua, poder hablar lengua y sentí mucho la experiencia de que el Espíritu Santo tome control. Y bueno, lo que quería comentar, si me puedes poner, Andrés, del 16 al 21, y si la tienes en nueva traducción viviente, mejor. Esto que voy a compartir ahora, pues eso, creo que fue este miércoles, que estaba yo pasando un día bastante duro. Algunas noticias, temas de trabajo y demás, que, pues eso, muchas veces nos quitan la esperanza y ni siquiera nos damos cuenta del Dios que tenemos y perdemos la fe y nos secamos nuestra cabeza. Y yo ese día estaba muy mal. Estaba con mis padres, me fui yo a mi casa, en mi habitación súper mal, muy rayado. Y empecé, en mi corazón vino, clama a mí y yo te responderé. Y empecé a clamar al Señor, a orar. Y de buena primera, o sea, estaba casi llorando yo solo, que creía que me ahogaba. Y el Señor puso en mi corazón, crees que te está ahogando, pero yo camino sobre la agua. Y rápidamente me fui a la palabra a ver cuando Jesús camina sobre el agua y estuve leyendo pues eso, del 16 al 21 en el Evangelio de Juan, que habla sobre ello, ¿vale? Lo vamos a leer y el Señor pues me habló mucho en esto. Lo voy a leer poco a poco. Dice, al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre la agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y dice, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Y lo comparto porque justo empecé a escudriñarlo y el Señor me estaba hablando clarísimo como esa era la situación que yo estaba viviendo. Si vemos cómo empieza, dice que al principio estaban esperando el atardecer los discípulos a que llegase Jesús. Pero como no llegó Jesús, ellos se dirigieron a remar, a empezar el camino. Y rápidamente, pues si veis, dice, aún no había vuelto Jesús. Recalco ahí como dice, aún, porque eso es porque iba a volver. Y dice que se subieron a la barca, comenzaron a nadar, a remar el barco, a cruzar el lago. Dice que se habían esforzado mucho, vamos, en la Reina Valera dice que recorrieron 25 o 30 estadios, dice aquí que son 5 o 6 kilómetros. Y si os fijáis, justo dice la palabra, de pronto el mar se agitó y llegó un viento fuerte. Y
a mí me estaba hablando como yo estaba intentando hacer muchas cosas sin el Señor, sin Jesús, sin poner a Dios primero. Y esto es lo que pasa cuando no pones a Dios primero. Te esfuerzas mucho, esperas, pero no eres paciente. No eres paciente a que llegue Jesús a decirte por dónde o cuándo. Y te esfuerzas mucho, mucho, mucho. Y de repente, por mucho que te esfuerces, llega un viento fuerte y el mar se agita mucho. Y era lo que yo estaba viviendo. Yo estaba sintiendo pues lo que sentirían los discípulos en este momento. Estaba sintiendo que estaba en un barco, esforzándome, cansado, con un viento, con el mar que me iba a ahogar. Estaba con el agua hasta aquí. Y si os fijáis, qué bueno que dice la palabra, que de repente vieron a lo lejos a Jesús que caminaba sobre la agua. Y así fue lo que yo experimenté. Yo experimenté en el momento que me iba a ahogar, ¡pum!, clama a mí y yo te responderé. Y fue eso, clamé al Señor y de repente Él llenó mi corazón, Él me habló, fui a su palabra, fui en oración y me empezó a llenar de gozo. Y si vemos, como dice, estaban aterrados, yo estaba aterrado, pero dice que lo recibieron con entusiasmo y que rápidamente, o sea, que enseguida llegaron a su destino. Y es lo mismo que yo he experimentado. Al final siempre, yo creo que todos lo hemos experimentado en un punto u otro, que intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta, creemos que somos muy inteligentes, que tenemos muchas capacidades, pero a mí este día el Señor me habló que por mucho que yo sepa, hay que ponerlo primero. Y que si no va a llegar el viento fuerte y la marea y nos vamos a ahogar. Y también lo que me habló es que incluso si crees que te vas a ahogar, si crees que ni siquiera tienes espacio para pensar en Dios, ahí llega Jesús como si tiene que venir caminando sobre la agua y va a venir a salvarnos. Y nada, hermano, eso es, el Señor estuvo hablando mucho y ha estado tocando mi corazón y he podido experimentar mucho el Espíritu Santo esta última semana. Y sin más, no sé. Bueno, gloria al Señor. Él me lo compartió esta semana y digo, wow. Estamos orando, hermano, porque reciban aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano. La palabra del Señor lo enseña, esa promesa gloriosa de la que habló Jesús. No muchos días mi Padre os va a visitar y va a derramar su Espíritu Santo sobre vosotros. Y eso va a capacitar y os va a dar poder para ser, ¿qué? Mis testigos. Por donde quiera que vayáis, vais a ser mis testigos. Investidos, cubiertos del poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria al Señor.